qué es lo que vamos a grabar, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que tiene que pasar. Todo en la imagen cuenta, ¿no? Para empezar eso, todo cuenta. Entonces, horizontales y verticales. Toda la filmación que yo empiece a editar para ir viendo que no haga falta nada. Para poder llevarte a la gente, el equipo, Entonces, que sea el sonido el que rija a veces la imagen, ¿no? Normalmente la palabra distribución se asocia más con distribución comercial. Y muchas veces que no te da tiempo de hacer todos los procesos de la mejor manera. Soy Rodrigo Calderón. Soy Roberto Volado Muñoz. Mi nombre es Miriam Ortiz Guzmán. Soy Mariana Rivera. Mi nombre es Hugo Chávez Carvajal. Mi nombre es Rodrigo Calderón, soy productor. Me encantan en general los audiovisuales, ¿no? Y he producido diferentes cosas. He hecho más películas que otros proyectos, ¿no? Y he estado en proyectos, he participado en proyectos, por mencionar algunos, como Nosotros los Nobles, que es la segunda película más taquillera del cine mexicano, de este nuevo cine mexicano. Películas también como El Estudiante, ¿no? Que se reestrenó hace 10 años y también se catalogó como película clásica del cine moderno, ¿no? He participado en varias películas comerciales, pero sí también he participado en otras películas que son de un corte más cultural, ¿no? Por ejemplo, El Rey de todo el mundo, que el director es Carlos Saura, que es un director español. Es el cuarto más premiado a nivel mundial. Entonces, bueno, más o menos trato de principalmente hacer proyectos que a mí me emocionan desde el inicio. Mi carrera ha sido desarrollada más hacia lo comercial. Entonces, bueno, es en lo que más tengo experiencia, ¿no? Ahí es en donde nos tocó vivir, dirían. Ser un productor, básicamente, es la persona que se encarga de materializar una idea. Es como de las cosas más importantes cuando te llega una idea, y digo, te llega porque puede llegar a tu cabeza, puede llegar a tu mente, o también te puede llegar físicamente, ¿no? Entonces, el productor se ve motivado por esa idea. Y entonces si te gusta dices, ok, vamos a materializarla. ¿Cómo la materializas? Bueno, hay que darle una estructura, hay una serie de pasos por la cual la idea tiene que ir creciendo. Para poder arrancar un camino correcto es qué quieres hacer con esa idea, en dónde te gustaría verla terminada y qué quieres cuál sea su vida de esa idea. Entonces, con base en eso, tú ya puedes tomar el camino correcto hacia dónde quieres llevar esa idea, ¿no? Pero ¿a dónde quieres ir? Entonces, pues necesitamos saber a dónde quieres llegar para tomar la ruta. En el camino, igualito que en el mar, vas a encontrar muchas cosas, ¿no? Días de mucho sol, días de poco sol, tormentas, muchas olas o no. Y entonces también eso depende de la experiencia del productor, para que esa idea vaya sufriendo las menos turbulencias posibles, ¿no? Que sea ese viaje lo más bondadoso posible para llegar a buen puerto. Y ahí se va volviendo un proyecto cuando ya tiene una estructura y una ruta de trabajo. El productor se encarga de eso. El productor tiene que ser responsable de que esa idea se estructure, de que se vuelva un proyecto y de que se convierta en un producto que sea de la mejor calidad posible. Eso es básicamente, ¿no? Administrar todos los recursos y no solamente es el dinero, ¿no? Sino que hay que administrar también la fuerza de la energía, el talento, traer lo mejor que se pueda a ese proyecto para que vea la luz.
llega la idea, ¿no?, a tus manos o sale de ti, y de cualquiera de las dos maneras, lo primero que se tiene que hacer es que esa idea la escriban unos profesionales. Si tú lo que quieres es que este proyecto termine siendo un proyecto que vea la luz de cualquier manera, siempre que te hace falta conocimiento, tienes que rodearte de gente que tiene mayor conocimiento que tú. Entonces, lo primero es buscar gente que pueda ayudarte a escribir tu proyecto de la manera que sea, el proyecto que tengas, pero hablando en lo audiovisual, gente que tenga más experiencia escribiendo, ¿no?, para que pueda tener esa idea, pueda tener una estructura. Entonces, como productor vas buscando esto, ¿no? Primero es analizar que esa idea, que sería el primer paso, analizar que esa idea es buena para lo que a ti te gusta. El siguiente paso es encontrar esas personas que pueden ayudarte a sumar más elementos a esta gran idea. Entonces ya se vuelve ahora un proyecto, porque vas marcando rutas, y lo primero también sería hacer una ruta crítica de trabajo. Esta ruta te va a expresar, bueno, ok, necesitamos hacer un guión, necesitamos tener un guión. ¿Cuánto tiempo? Entonces, tienes que poner ese tiempo en ese calendario. Siguiente paso es, ya tienes tu guión, después de un cierto tiempo de trabajo y de varias revisiones y de varias lecturas y de varios acomodos y de volver a reescribir ese guión. Ok, entonces, a la par, lo que vas haciendo son una carpeta de ventas. Esa carpeta de ventas tiene varios elementos que explican el guión en unos resúmenes más ejecutivos. Entonces, sales a buscar dinero con esta carpeta y hay varias cosas, ¿no? Hay apoyos del gobierno, hay empresas, hay fondeadoras, pues existen muchas maneras, ¿no? Claro que cuando ya has tenido experiencia anterior con otros proyectos, pues ya más o menos sabes, y ya conoces a algunas personas que también sabes que les interesaría ese tipo de proyecto, cada vez buscando diferentes elementos, ¿no? Gente, recursos humanos y recursos físicos, me refiero a dinero, equipo, lugares, espacios, y entonces ahí es cuando vas armando ya esta idea, ¿no? La preproducción es de las partes más importantes de todo el proyecto. Si tú haces una buena preproducción, o sea, si tú preparas y organizas tu proyecto de la mejor manera y entre más tiempo le pongas, entonces vas a tener una producción y una postproducción y una entrega mucho más fácil, ¿no? Mucho más cómoda, porque preparaste bien. Va a poder ir avanzando gracias a estas personas que tienen mayor conocimiento que tú, ¿no? Y podrás ir aprendiendo mucho más de ellos, ¿no? Entonces, básicamente la preproducción es esto. Entonces, teniendo la historia, teniendo la carpeta de ventas, entonces te puedes dar cuenta de cuánto cuesta este proyecto. Aunque el proyecto sea autogestivo, se tiene que tasar. Aunque no vayamos a cobrar, tendría que estar tasado nuestro tiempo y nuestra inversión, porque eso va a ir haciendo que alimente el presupuesto. Y entonces ahí es en donde tú vas a poder saber qué cosas sí puedes hacerlas y qué cosas no las puedes hacer, ¿no? Y aunque sea autogestivo, de cualquier manera va a haber algunas mínimas implicaciones de dinero, pero ahí es en donde tú vas a valorar cuál es el dinero que sí forzosamente tiene que existir. Ahí es en donde hay que valorar si el proyecto lo tenemos así pensado como autogestivo, pues entonces nos echamos un poco para atrás y desde la idea tendría que ser autogestiva, ¿no? Tendría que ser autosustentable.
Y entonces puedes tener también grandes ideas, ¿no? Y grandes proyectos que te vayan reduciendo estas cosas en donde a fuerza sí necesitas dinero. Pero si nos vamos caminando, bueno, llegamos, pero el equipo, pues necesitamos equipo y el equipo cuesta. Pero a lo mejor cada uno de nosotros podemos aportar porque alguien tiene la cámara, alguien tiene... Aún así, desde mi punto de vista, es importante que si tú eres poseedor de una cámara y la vas a aportar al proyecto, eso sea tasado en un presupuesto. Porque la forma en la que tú sabes cuánto llegó a costar el proyecto es esa. La única manera es irle dando valor a cada cosa y a cada elemento que tú vas a poner. Aunque sea tu cámara, aunque sea tu tiempo, aunque sean los recursos que tienes en tu casa, pero a alguien le costó, ¿no? O a veces malentendemos cuando decimos, es que estás autogestivo. Sí, pero de cualquier manera cuesta, porque la cámara que tienes en tus manos a alguien le costó. Y si la pediste prestada o te la regalaron, habría que tasar eso de cualquier manera, que es una aportación en especie, y entonces tú puedes aportar en especie al presupuesto. De cualquier manera, en el presupuesto tiene que estar representado con dinero, para que sepas ese proyecto cuánto costó. Y entonces, conforme vas avanzando, tú sabes ese tipo de proyectos cuánto cuestan. Hablando de un proyecto autogestivo, pues inicias valorando esas cosas, ¿no? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el guión que se tiene? Y entonces, ¿cómo le hacemos para que salga de muy buena calidad con los mínimos recursos posibles? Ahí es en donde hay que encontrar las mejores formas de solucionar esos problemas a los que te vas encontrando. Pero hablando de la cuestión de las locaciones, ¿no? Que te acercas con, hablemos que este sea un proyecto que lo vamos a filmar en el campo. Entonces, esos espacios en donde vas a filmar, pues habría que acercarse a cultura del gobierno, al mismo gobierno del estado al que vas a ir a filmar, y ellos mismos también te van a ir conduciendo, ¿no? De tal forma que entonces tú vas a encontrar cómo solicitar esos espacios y pueden no costarte, ¿no? Porque generalmente cultura o los gobiernos pues apoyan cuando es ese tipo de proyectos. Y otra vez voy a regresar, aún así cuesta, ¿no? A veces en algún procedimiento pues te dicen no va a costar nada, pero necesitamos aunque sea una donación de una impresora. Necesitamos algo porque aquí también nos faltan recursos. Ah, ok. Todos esos costos, siempre el presupuesto, siempre sumarlos, ¿no? Ahora, hablando del equipo, pues el equipo también dependerá del tipo de proyecto que quieras, pero en lo más básico, pues hay formas también, ¿no? De irlo buscando, de irlo encontrando. Te puedes acercar a las casas de renta de equipo. También manejarán un mínimo porque hay cosas que de alguna manera a ellos también les cuestan. Y necesitarás un seguro para poder llevarte a la gente, el equipo, ¿no? en lo mínimo indispensable que te pueda proteger, ¿no? Pues depende mucho del proyecto, ¿no? Pero creo que lo más importante es encontrar un proyecto con una idea que tú sepas que cuentas con algunos recursos que te ayuden a esos recursos, ¿no? O sea, a lo mejor en donde vives la comunidad te apoya con cosas, pero siempre de lo más importante es ir pensando esa idea hacia dónde va.
y se van abriendo esos caminos conforme tú sepas a dónde quieres que llegue esa historia, ¿no? Ese proyecto que quieres que le suceda. Entonces vas empujando algunos elementos. El productor siempre tiene que ir, no 1 ni 2, o sea, como 10 pasos adelante de todos los demás, ¿no? Él tiene que ir viendo el futuro, viendo qué es lo que va a pasar o podría pasar para no llegar ahí, ¿no? Para no tener esas complicaciones. Ya en el rodaje tiene que específicamente ver que todo esté funcionando, que los engranes ya estén bien aceitados en la preproducción. Ya vienes de eso, ¿no? Ya te encargaste de buscar los engranes correctos, uno con el otro, de engrasarlos perfectamente, y entonces ahora pues tienes que echarlos a andar. Ahora ya existe esta supervisión, pero hay que seguir manteniendo el rumbo, ¿no? O sea, tienes que conocer hacia dónde va a ir ese camino y estar anticipando todos los imprevistos que podría, claro, existen cosas que, ¿no? Pero entre más pienses tú a futuro de las cosas que podrían pasar, un buen ejercicio siempre es pensar e imaginarte cómo van a pasar las cosas y qué es lo que tiene que suceder. Y en ese ejercicio entonces existen varias preguntas, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos a llegar a tal lugar? ¿Qué vamos a comer llegando allá? Entonces, si tú desde antes te vas respondiendo esas preguntas, pues vas a poder ir adelante de todos solucionándolas, ¿no? Anticipando acciones para que cuando lleguen ya ahí todos, no pierdas tiempo, se pueda hacer todo más rápido, no haya dudas de a dónde, qué, cómo lo vas a hacer. Pienso que siempre el productor es una forma de guía, ¿no? Y también un apoyo moral, en donde a veces pensamos que podría ser que no lo logremos de alguna manera, pero entonces el productor tiene que tener varias opciones ante la adversidad y una capacidad de resolución muy rápida. Pero para solucionar un problema tendrías ya que estar ahí metido en ese problema. Tu tarea es adelantarte a esos posibles problemas que podrías encontrarte en el camino para que cuando llegue ya la gente ya no exista eso, tú ya lo solucionaste desde antes, ¿no? Tener muchas opciones de si no pasa y con la A, B y C, con estas podríamos solucionar ese mismo problema. La producción tiene que avanzar para cumplir ese plan de trabajo, ¿no? En la preproducción hiciste un plan de trabajo y todos se comprometieron a cumplirlo. Ahora, en la producción, tú como productor tienes que ir viendo que ese plan de trabajo se cumpla en tiempo y forma. Ese es el trabajo del productor. Siempre ir adelante de todos para que cuando lleguen ya las cosas él tenga ya soluciones, ¿no? Lo que se planeó en la preproducción, que todo pase exactamente como se pensó. A veces es muy fácil para algunas personas del crew cambiar los planes. Entonces eso, lo que debes de saber es que nos va a llevar a un panorama que nadie conoce, ¿no? Desconocido. Entonces eso va a implicar pues muchos problemas y que tal vez no termines el plan de trabajo y que entonces para que no llegues a ese momento pues desde antes tendrías que haber visto esas opciones. Si no las viste o si no existieron, entonces tienes que seguir en el plan, en lo que quedamos, ¿no? Y ese es el trabajo del productor.
mantener el orden en el equipo de trabajo, cordialmente. El productor debe tener varias cualidades y una de esas cualidades es saber llevar a la gente de una manera cómoda, feliz, a gusto y que sea un rodaje bondadoso, ¿no? Para que entonces todos lo disfruten, porque será algo complicado, ya de antemano sabemos que será complicado, pero no hay por qué sufrirlo, ¿no? Entonces por eso siempre es importante que el productor supervise todos los días en el rodaje cómo se va cumpliendo el plan de trabajo, cómo se va cumpliendo el presupuesto. Es importante que revise el material que se está cada rato, ¿no? No al final del día, porque cuando terminó el día ya no puedes hacer nada en el día. Cada rato, consecutivamente durante el rodaje, la imagen, el audio. Hay que pensar que solamente tenemos una oportunidad. Entonces hay que hacer todo lo mejor posible porque justo estamos hablando de un proyecto que es autosustentable o que es independiente. Es muy complicado para todos lo que pusieron, por lo tanto no podemos desperdiciar nada. Entonces la única manera de que no se desperdicie es que todo sea muy preciso y que se cumpla con todos los acuerdos que se hicieron en la preproducción. Básicamente es eso, es en la producción llevar todos los acuerdos a que se cumplan y estar al pendiente. No se te puede ir ni un elemento, o sea, sí hay que estar al pendiente de todo, del vestuario, de la gente, de la salud, de la comida, de la cámara, del audio. No puedes soltar ni un elemento, ¿no? Entonces, todos los días, en la mañana, en la tarde, en la noche, vas revisando y haces, se debe de tener también un sistema en donde todo el mundo va revisando su trabajo y reafirmando que se va cumpliendo el plan de trabajo, que no va faltando nada. Entonces, si algo falta, tiene que ser detectado y solucionar cómo le hacemos para que eso no nos falte, ¿no? Entonces, básicamente es llevar ese control de todo, ¿no? De todo. De las cosas más importantes en la postproducción es haber hecho las otras 2 etapas anteriores correctamente. Tuviste que haber hecho una preproducción buena, robusta, y después haber llevado esa preproducción a una producción correcta en donde se cumplieron todos los acuerdos que se hicieron en la preproducción. Si tienes estas 2 partes, entonces en la producción tendrías que haber grabado todo lo que necesitas y tendrías todos los elementos que necesitas para poder llegar a la postproducción. Pensar que vas a llegar a solucionar cosas en la postproducción es de los peores errores, porque entonces descubres que ya no se puede solucionar, ¿no? Ahora, hay varios recursos que se pueden hacer desde antes para no esperar a llegar a la etapa de postproducción. La etapa de postproducción no empieza en esta tercera etapa. O sea, no podemos pensar en la postproducción como que es el tercer bloque de nuestro proyecto. La postproducción empieza en la preproducción. Aunque se llame postproducción, pero justo la práctica y la experiencia te llevan a ver que desde la preproducción hay cosas de postproducción que se pueden solucionar, para que cuando llegues a la postproducción no estés ya perdido y no sepas cómo hacerlo, cómo vamos a solucionar ahora este conflicto, ¿no?
Entonces, si desde la idea tú resuelves la postproducción, entonces cuando llegues a la postproducción va a ser mucho más fácil. Entonces la postproducción la echas a andar, arranca en la preproducción, pero también puede arrancar en la escritura. En la escritura tú te puedes sentar con un postproductor a hablar de estos temas. Tú como productor te sientas con el postproductor, que es el que dirige la post. Proyectos muy grandes se resuelven en la escritura, la postproducción se resuelve en la escritura, pero proyectos muy chicos también se resuelven aquí mismo en la escritura y después en la preproducción. Entonces, la labor del productor cuando llega a la postproducción es haber arrancado la postproducción desde antes. El día 1 de rodaje arrancó la edición, por ejemplo. Ese día los postproductores también, hablando de la corrección de color y hablando de el tratamiento que se le va a dar visual al proyecto, el primer día, y es más, el día que se hacen las pruebas de cámara, ese día tienen que aparecer ya los técnicos de la postproducción, sea quien sea, ¿no? Si es un proyecto chiquito en donde la misma persona va a dirigir, fotografiar y editar y hacer la corrección de color, de cualquier manera esta persona tiene que estar desde las pruebas. ¿Por qué? Porque así es como vas a setear tu cámara, ¿no? La configuración de la cámara, la configuración de las paletas de colores, de la ropa, de los escenarios. Desde ahí ya estás viendo la postproducción. Y entonces el productor, por eso desde el principio, ya sabe los elementos que va a necesitar en la postproducción y vas adelantando siempre. Siempre vas adelantando. Tienes que ejecutar en la postproducción también ese presupuesto que traes y tienes que entregar los materiales. ¿Cuáles son los materiales? Bueno, pues tienes que entregar un material correctamente, bien filmado, con todo lo que en la preproducción dijiste que ibas a hacer, en un storyboard. Pues tú sabes, con el storyboard y tu plan de trabajo y el guión, ya sabes que le va a llegar al editor todo el material. Entonces, esas son partes de la preparación y de la contratación de la gente, en donde necesitas a alguien que se haga cargo de lo que le va a entregar al editor, para que no le falte nada. Y el editor va a empezar el primer día que filmaron. Ese primer día va a recibir material. Y el editor va a hacer otro filtro, otros ojos, en otro lugar, que va a estar revisando el material que le llega, y entonces tú como productor tienes el teléfono directo con él para llamarle y decir: hola, ¿está todo bien? ¿El material lo ves bien? ¿Se escucha bien? Sí, todo se ve y se escucha bien. Ok. Entonces, todos los días monitoreas al editor. Y conforme va avanzando la edición, entonces tú también como productor tienes que ir revisando que lo que estaba escrito en el guión ahora se vaya ensamblando en imágenes, ¿no? Cada persona tiene que hacer su trabajo correctamente con base en el guión, en la historia. Y el productor toma decisiones no basadas en su persona, no basadas en su ego, no basadas en su puesto, sino basadas en la mejor decisión para el proyecto. Cuando llegas a la postproducción, todo esto mismo que vienes trabajando ya desde atrás, desde una idea, desde un guión, desde una preproducción, desde una producción y que lo filmaste, pues es llegar con todos los elementos a la postproducción a entregarlos correctamente.
y supervisar que ahora la parte de la postproducción haga correctamente este trabajo que se necesita para que el proyecto se vea como tú quisiste que se viera, ¿no? Que la gente cuando la vea sienta, ¿no? Si es una soledad, si es felicidad, si es un terror, si es cualquier cosa que tú estés buscando transmitirle. Entonces, bueno, la participación del productor en la postproducción es muy importante porque sigue supervisando que el proyecto vaya agarrando cada vez más esa forma a la cual tú quieres llegar, no a tu meta. Que tengas un delivery correcto, ¿no? Una entrega perfecta. Entonces no puedes olvidarte o ser ausente en la postproducción del proyecto si tú fuiste el productor. El mismo material podría ser más dinámico, más lento, más brillante, menos. Ahí se van tomando también muchas decisiones, ¿no? Y el productor tiene que estar ahí para tomar esas decisiones de la postproducción. Entonces, bueno, y el productor va avanzando junto con el director para llevar esa creatividad, ¿no? Con todo un equipo de trabajo y decidir también qué es mejor, que lleve música, que no lleve música, qué música sería la que le corresponde. Sigue participando de las decisiones creativas, ¿no? Tomando en cuenta ese presupuesto, esa otra parte legal también, pero aquí en la postproducción podrías todavía resolver algunas cosas de derechos de imagen, algunas canciones que tengan también derechos, si te alcanza a pagarlos, si no te alcanza a pagarlos, hay que resolverlo diferente, ¿no? Y entonces vas encontrando esas formas de cómo resolver esas situaciones de diferentes maneras, ¿no? Si no tienes el dinero, bueno, ¿cómo lo vas a solucionar? Pero quieres una música, entonces habría que buscar en estas librerías que son libres de derechos que salen gratis, ¿no? O con algún amigo que es músico que te puede hacer la rola, y aunque todavía, voy a repetirlo de nuevo, pero aunque un amigo te regale su canción, aunque un amigo haga la cesión de estos derechos, tiene un costo. Y tiene un costo que deberías de imprimirlo en el presupuesto, porque todo lo que hablamos y todo lo que la gente puso de su trabajo, su creatividad, su tiempo, todo tendría que ir bajo un contrato, aunque sea chiquito y sencillo, pero tú como productor tienes que tener los contratos de todo el mundo y de toda la cesión de derechos de imagen, de la gente que participó ante la cámara, para que por escrito ellos estén de acuerdo en que están poniendo su trabajo, sus ideas, su imagen, y que tú posteriormente no vas a tener ningún problema legal. Esto es muy importante, ¿no? No puedes ir pasando una etapa a la otra si no tienes claro el presupuesto, si no tienes claras las ideas y si no tienes claros los contratos. La parte legal también es de las cosas muy importantes que luego se olvidan y dicen, bueno, no, pero pues yo ya lo platiqué y me dijo que sí estaba de acuerdo. Dijo que sí. Bueno, pero es que pasando un tiempo ya no sabemos, en ese momento estaba de acuerdo, ahora ya no está de acuerdo. Y la única manera para proteger ese tipo de cosas son contratos. Entonces, esa parte también del productor es muy importante, en donde va revisando que todo esté en un acuerdo, que todo esté por escrito, que todo esté firmado por la gente. Y ya para cuando pasas cada etapa, no puedes pasar de una a la otra si no tienes esos contratos firmados, si no tienes esos acuerdos escritos y en tu mano. Algo que tenemos maravilloso es la oportunidad de poder expresar en imágenes cualquier cosa.
Por lo mismo, entonces ahí viene esta responsabilidad de aprovechar la oportunidad para que ese proyecto sea realmente un proyecto que aporta a quien lo está viendo, ¿no? Y que no pierda uno la oportunidad también de compartirle a esas personas la importancia de ese tema. Buscar elementos siempre que lo hagan dinámico, rápido. Hay algo muy importante, por ejemplo, para tomar en cuenta, que es las personas nos gustan las historias. Entonces, siempre también cuando queremos, hablando pedagógicamente, cuando tú le quieres enseñar algo a un niño chiquito, pues no puedes abordar el tema tan denso, ¿no? Con términos tan densos o tan especializados, porque el niño se aburre y se va, o no entiende ni siquiera qué está pasando, pero sabemos que ese tema es importante para ese chiquitín. De la misma manera, también para la gente adulta, puede llegar a ser aburrido o tedioso algún tema. Entonces, pienso que tomando esa misma referencia, ¿no? En donde jugando con el niño, de alguna manera más alivianada, más relajada, se puede transmitir mucha educación que a veces uno quisiera o que a veces uno tiene guardada, ¿no? A veces conoces de algún tema en especial y te gustaría compartirlo y quisieras que llegara a muchas personas, pero ¿cómo le haces para que ese tema que es tan importante le llame la atención a las personas y que además sí lo puedan asimilar, que no les parezca aburrido? Bueno, desde mi punto de vista, habría que utilizar estructuras ya conocidas en cuestión de historia por todos nosotros, ¿no? Para todos es muy fácil ubicar ciertos cuentos, ciertas historias. Entonces, si se toman como base esas historias y esos elementos, cómo están estructuradas, es mucho más fácil, ¿no? Y los cuentos son algo muy importante para todos, porque es la forma en la que tú das conocimiento a otras personas de una forma muy relajada y muy sencilla, ¿no? Y todos les gusta escucharlo. Habría que aprovechar cuando se tiene un audiovisual, buscar esta misma forma a través de las imágenes, a través del audio, a través de la música, para que entonces esto que tú quieres transmitir no sea aburrido, ¿no? Que el tiempo, que la duración también no sea tan extensa, ¿no? Y buscar elementos que lo hagan muy dinámico. Cuando tú vas a hablar de una historia en un planteamiento que nadie conoce, habría que tomar en cuenta eso, que hay muchos temas que uno quiere compartir, pero que la gente no lo conoce, lo desconoce. Y entonces, si uno no les presenta una estructura a la cual ya conocen, pues ese tema va a ser aburrido, ¿no? Y no va a llegar a impactar a tanta gente como quisiera uno impactar, ¿no? Entonces, cuando presentas un tema del cual la gente desconoce, tendrías que presentarlo en una forma y en una estructura que sí conocemos todos, para que entonces te puedas identificar con algo que tú desconoces, pero hay elementos en los que sí me puedo identificar. De esa misma manera se pueden abordar temas que son muy importantes para dar a conocer sin que se vuelvan aburridos.
Y nunca pierdan las esperanzas de poder hacer lo que tienen ahí adentro. Hay muchos elementos, hay muchas formas, hay un celular, hay una cámara, hay mucho que se puede decir y hacer con lo que se tiene. Ahora ya hay muchos recursos, muchas herramientas y no se necesita dinero para poder expresarse, para poder tener buenas ideas, para poder contar cosas maravillosas. No se detengan por nada, todos los días inténtenlo, háganlo, díganlo, exprésenlo y no se lo queden guardado.